el tema que nos trae hoy. Quiero que antes de empezar con la disertación, antes de empezar con la clase, antes de empezar este trabajo que vamos a hacer los dos juntos, que vamos a juntos crear este momento, que juntos vamos a ponerle también una emoción o varias emociones a este momento, que juntos vamos a empezar a crear este río que va a empezar a generar un cauce y un sentido en estos 50 minutos aproximadamente que vamos a compartir. Antes de todo esto, quiero proponerte que te relajes en cuanto a lo que son las manos, si tenés algo en las manos que los puedas soltar, que te puedas alivianar las manos. Si tenés las manos cruzadas, los brazos cruzados, que puedas descruzarlos. Y simplemente que te tomes el trabajo tan simple, tan natural para el ser humano, de sentir la respiración. ¿Qué sentís cuando respirás? ¿Qué te trae tu cuerpo? ¿Qué te traen tus sentidos? Regístralo. Ponele nombre y apellido a eso que te aparece cuando respirás. Una vez que ya lo hiciste, te invito con una sonrisa o con una mueca de sonrisa. Te autocomplazcas. Te creas suficiente para merecerte la vida que tenés, para merecerte respirar. Abrís los ojos y ahora sí te digo, muy bienvenido, muy bienvenida a lo que va a ser hoy esta masterclass. Esta masterclass que la verdad que me salió muy desde adentro poder compartirla con vos. Esta masterclass que me salió espontáneamente, es decir, ahora es necesario generar este momento. Ahora te voy a contar un poquitito sobre por qué me generó a mí darte este encuentro de hoy. Y esta masterclass que la verdad que para mí tiene un sentido bien profundo, porque no es para alguien en especial, es para todos los seres humanos. Yo creo y considero que justamente las cosas que generamos desde la Universidad de la Conciencia y desde mi persona son para todos los seres humanos. Pero ahí también hay una parte de ego, una parte de que lo que yo tengo para darte es para vos seguro. Hay una parte de también querer traerte hacia lo que son mis vivencias que me generan un bienestar, que me generan una transformación. Que eso seguramente te ayude y te acompañe. Pero hay algo fundamental para mí, en mi existir, que es de donde también nace toda nuestra aspiración, nace nuestro movimiento. Y esto te lo digo a nivel personal, que es el poder identificar lo que estoy pensando, lo que estoy sintiendo y cómo estoy actuando. El poder tener esa capacidad de identificar, sea cual fuera la calidad, sea cual fuera el dogmatismo, sea cual fuera la herramienta, sea cual fuera la forma, la historia o lo que sea, todos tenemos la capacidad de pensar, sentir y actuar. Entonces,
las emociones, así como la ciencia lo está trayendo desde hace algunos años con comprobaciones científicas, como siempre hace la ciencia y los científicos, le trata de dar palabras a cosas que a lo mejor son muy sutiles y muy subjetivas, se está justamente afirmando que las emociones tienen una inteligencia, que nosotros hacemos y dejamos de hacer desde las emociones, que nosotros modificamos nuestro devenir por las emociones. Entonces, por favor, te pido que en este momento te adentres en sentir lo que te pasa, en olvidarte un poquito de la parte teórica. Te voy a dar conceptos teóricos, conceptos que a lo mejor son de un fundamento teórico, pero que más te centres en lo que está pasando en vos a nivel emocional. ¿Qué te está generando en vos a nivel emocional? Así que eso es lo que te pido antes de comenzar. Cualquier, por favor, pregunta, vamos al final a dejar unos minutos para que podamos también intercambiar, conversar ante conceptos que dé durante la charla. Y también, bueno, tengo ahí gente del equipo de la universidad que le agradezco, que va a ir aceptando a personas, así que cada vez seguramente se van conectando más personas a la sala. Así que si tenés a alguien que consideres que le puede servir tener este encuentro ahora, podés pasarle el link y que pueda también ingresar en la sala. Cualquier también pregunta que tengas, anótala. Tu pregunta no es menor, tu pregunta puede ser superlativa y puede ser la respuesta de otro. Entonces, anotá la pregunta, así al final tenés la pregunta que te surgió, con las palabras que te surgió, con la emoción que te surgió esa pregunta, y que la vamos a tratar también de responder o de continuar con otra charla. Y lo que te pido también, lo que te enviamos por mail, que puedas tener el micrófono silenciado para poder tener este tiempo de diálogo sin intervenciones, y al final hacemos también este espacio donde habilitamos micrófonos y cámaras para que podamos entre todos vernos y conversar. Muy bien. Entonces vamos a empezar. La conferencia, la charla esta que hoy te voy a dar, lo llamé El arte de emocionarse con sentido. Para mí la emoción es un arte. Así como la emoción es un arte, para mí cualquier acto, cualquier manifestación del ser humano termina siendo un arte. Porque el arte lo tengo íntimamente relacionado con la palabra espiritualidad, con eso que todos nosotros somos. Somos seres espirituales viviendo una experiencia humana terrenal. Entonces, en esta experiencia humana y terrenal, el arte como manifestación está plasmado desde cualquier grado. Y el emocionarse, el vivir las emociones, el manifestarlas, no, es un arte también de continuo aprendizaje y retroalimentación con la sociedad, con el otro, con la comunidad, con nuestros pares y con los que son también, por supuesto, nuestros vínculos más cercanos, familiares, amigos. Entonces, el emocionarse tiene justamente un sentido primigenio que es inherente y compete a todos los seres humanos. El emocionarse tiene una distinción, para mí, absoluta, que no hay que cerrar y bloquear las emociones. Las emociones van a venir, siempre las emociones van a venir en nuestra existencia como seres humanos. Siempre vamos a tener esas emociones, primero reconociéndolas como emociones, las emociones primarias. Ahora te voy a nombrar un poquitito de esas cuestiones que a veces entran también en juego, que son las emociones primarias o básicas, y que son también las secundarias. Entonces, esas emociones primarias van a venir siempre. Acordate la película Intensamente. Esas emociones que de repente aparecían continuamente en la niña, y que en la película se van repitiendo y se van retroalimentando entre sí para después cooperar, para que no sean bloqueadas la una con la otra, sino que puedan ser grandes maestros para todo lo que va a haber también de sentimiento, de pensamiento, de incorporación en diferentes ramas de nuestra vida. Entonces, Mati, te interrumpo 2 minutitos, que no me está dejando agregar la gente. gracias, Vani. Por favor, disculpa. Ahí va.
Bien. Bueno, entonces le pido disculpas a los que estaban esperando en la sala de espera. Entonces decía que esta cuestión de poder de registrar que las emociones no son ni buenas ni malas, las emociones son, las emociones tienen esta cualidad que nunca dejan de ser. Las emociones permanecen y se van, permanecen y se van en cuanto a lo que vos tengas que vivir. Es decir, las emociones están en un continuo emerger. Las emociones en vos, internamente, van a emerger según también las situaciones, cómo las vivas, según cómo interpretes vos las situaciones, cómo registres los acontecimientos. Entonces, estas cuestiones que te digo es para que sepas que las emociones justamente no son un factor para bloquear. Las emociones son algo para registrar, para saber qué me está pasando ahora a nivel emocional y para también empezar a guiar mi vida del entendimiento de por qué me aparece esto. Entonces, esto es un poco la distinción de las emociones. ¿Qué son entonces las emociones? Nosotros generamos las emociones desde la parte cerebral, desde el cerebro, lo que se llama el cerebro límbico. Nos da una distinción también con el resto de los mamíferos, en donde podemos tener esas distinciones desde el cerebro límbico con cuestiones que nos aparecen de raíz a nivel emocional. Estas cuestiones que aparecen a nivel del cerebro límbico, el cerebro justamente lo que va a empezar a hacer, y fíjate qué interesante que es, va a empezar a generar sustancias para que fluyan por la sangre, sustancias, no voy a dar nombres técnicos ahora porque por lo que tengo entendido de las personas que se registraron, hay más personas involucradas en lo que es querer manifestar mis emociones y algo en un sentido que profesionales de la salud o de la salud mental o psicólogos. Entonces, el punto es que este fluido que empieza a circular por la sangre entra en la membrana celular de las células y estas células empiezan a registrar y a tener también una modificación a través de este fluido que circula por la sangre. Estas células se vuelven tan adictas a esa sustancia que le piden al cerebro que se genere más de eso. Entonces, fíjate con esto que te he dicho, ¿qué se te viene como ejemplo? Pensalo 10 segundos. ¿Qué se te viene como ejemplo ante esto de que nosotros registramos algo? El cerebro límbico registra algo, manda algo a la corteza cerebral, en donde por la sangre empieza a circular un fluido que modifica la membrana celular, que ingresa en la célula y la célula después pide adictamente algo se lo pide el cerebro para que lo vuelva a generar. Pensalo. Bien, entonces, esto que sucede es simplemente, y más ni menos, que una dependencia emocional a situaciones que a lo mejor no son reales, pero que yo estoy deseoso de tener. Y fíjate cómo de repente estamos tan deseosos de vivir en alegría, con esa emoción primaria, de tener esa emoción a flor de piel constantemente, de ser felices de por vida, de tener una vida meramente feliz. Y a lo mejor estoy resistiendo a emociones de tristeza y de angustia que me están apareciendo, pero que no las estoy registrando como tal. Y no registrar las situaciones esas de tristeza y angustia, sin lugar a duda, van a seguir apareciendo, porque son, ya te dije, inherentes al ser humano y emergen, pero si vos las tenés bloqueadas, automáticamente van a quedar bloqueadas también para tu entendimiento de la vida. Y para ese registro, para vos no existe esa emoción. Por lo tanto, una vez que tengas esa tristeza y que aflore por alguna situación y circunstancia externa, que es donde hoy en la sociedad, sobre todo occidental, vemos plasmada, vas a empezar a generar un trastorno, que es el trastorno justamente que generan muchas personas
en la actualidad. Trastornos emocionales, donde de repente aparece miedo y no se sabe vivir con el miedo. El miedo es una emoción primaria, una emoción básica, que tenemos los seres humanos para prevenirnos, para cuidarnos, para ser íntegros. Entonces, en este miedo que tenemos los seres humanos, justamente lo que empiezo a hacer es a generar yo también una supervivencia. Entonces, esta supervivencia la generamos, claro. Ahora, si se bloquea el miedo, si hay una pantalla del miedo, este miedo íntegramente va cuando aparezca, por ejemplo ahora con el virus, aparece el miedo por todos lados, y no voy a saber cómo gestionar el miedo. Entonces, ahí es donde aparece la gran incógnita, ¿cómo gestiono las emociones? Y bueno, vamos a ver más adelante, que es donde vamos a hacer un poquito más de sentido y de profundidad de cómo gestionar. Algunas herramientas, tips sobre cómo poder gestionar esto. Entonces, el punto es que podamos no bloquear emociones, por más que sean emociones que tenemos como malas o negativas, porque sin lugar a dudas tienen un sentido para nosotros en nuestra vida. Después, estas emociones que pueden aparecer, se manifiestan y terminan cayendo en un embudo que llamamos emociones básicas. Te voy a nombrar, a veces hay diferentes autores que nombran 5, nombran 6, algunos nombran 4, pero alegría, tristeza, miedo, son emociones, ira, bronca, son emociones básicas tomadas como eso, como emociones donde todo decae ahí. Y después hay emociones secundarias, emociones que justamente van a empezar a emerger a partir también de lo que es nuestra interacción con el medio, nuestra interacción con el otro, nuestra interacción con nuestros pensamientos. Y acá viene la otra cosa que ahora vamos a ir hacia ello. Entonces, estas emociones primarias es importantísimo poder registrarlas, poder justamente tener un sentido de registro de qué me está pareciendo. A ver, yo hoy siento amor. Vamos a ir a esa distinción. Yo hoy estoy íntegramente sintiendo amor. Ahora en este momento estoy con un amor que te lo estoy dando a vos, te lo estoy brindando, estoy abriendo mi corazón para poder darte amor, más allá de conocimiento, más allá de experiencia, darte amor en este encuentro. Ahora, ¿qué me genera ese amor a mí? Es decir, la siguiente fase, ¿qué me genera ese amor a mí? Me genera alegría, por ejemplo. Entonces, este amor que te estoy dando es un vehículo también para identificar que a mí este momento me está generando alegría. Ahora, si yo esto lo tengo resistido porque vengo desde un caso de ira, lo que tengo que hacer es saber gestionar y canalizar esa ira para que ahora, en este momento, pueda también aflorar y emerger, como te dije antes, esta emoción de alegría. Que no quiere decir que no se entrecrucen, se pueden entrecruzar. Pero ¿con qué voy a estar manifestando yo mi vida? Ahí está la elección. Ahí voy a empezar a elegir. Ahí voy a poder ponerle yo una guía, un sentido a mis emociones. Entonces, este sentido que justamente le empiezo a dar a las emociones es donde intervienen los sentimientos. Los sentimientos a mí me gustó mucho, una vez que escuché una distinción, en donde decía, el sentimiento no es más que la emoción más el pensamiento. Tan simple como eso. Entonces, ¿qué puedo tener yo como pensamiento? ¿Qué puedo tener yo como algunos creen que el pensamiento es algo meramente analítico? Pero el pensamiento es algo es el conocedor base, es el que conoce, es lo que conocemos. Entonces, podés conocerlo desde un lugar analítico, podés conocerlo desde un lugar vivencial, podés conocerlo desde un lugar más emocional. Pero entonces, esa mezcla de emoción básica más el pensamiento que yo le pongo, es lo que genera un sentimiento. Entonces, este sentimiento de amor que yo te estaba diciendo recién, se genera ¿por qué? Porque yo tengo una emoción básica, que es alegría, tengo un pensamiento que yo creo interpretativamente de la realidad, que darte a vos un contenido que te va a servir me genera alegría. Entonces, esta mezcla a mí me genera amor.
Entonces esta mezcla a mí me está generando amor. A vos te puede generar otra cosa, y eso es valedero. Eso es un punto a distinguir cuando trabajamos con personas y cuando estamos con otros. Porque lo que a vos te genera una cosa, al otro le puede generar otra cosa totalmente diferente y opuesta. Entonces, ese es el punto distintivo en donde celebro que hoy en día, en lo que son las escuelas de psicología de países más avanzados del mundo, se enseña lo que es la inteligencia emocional, lo que se enseña lo que es trabajar con las emociones. En la medicina aún falta todavía adentrarse para que se enseñe a los profesionales de la salud el trabajo emocional con los pacientes. Pero celebro que podamos como seres humanos trabajar con una integridad del ser humano en donde las emociones sean tenidas tan en cuenta como lo que son también los pensamientos, lo que es la mente, lo que es el cerebro. Entonces, vamos a continuar. Ahí te traje la distinción, emoción, sentimiento. ¿Por qué te hablo yo de esto? Te dije al principio que me generaba mucha alegría poder compartirte esta masterclass de hoy. Me genera mucho entusiasmo también, por supuesto, porque no veo la hora también de recibir los feedback de me sirvió, vi algo, no vi nada, alguna de las herramientas que diste me pareció útil. Y esto que aparezca en vos también, cualquier interpretación de la realidad, por favor. Y después, ¿por qué te lo digo yo? Porque Matías, que te está hablando hoy en día, es alguien que íntegramente siente y vive las emociones de día a noche continuamente, 24 horas del día, 7 días a la semana, y en 30 años que tengo, en los 30 años que tengo hoy, no recuerdo ocasión en donde a mí no me haya generado alguna emoción algo que viví. Es como que digo, cada paso que doy, cada lectura que hago, cada encuentro con el otro, más que un conocimiento racional me genera un conocimiento emocional. ¿Por qué? Porque es un vehículo para mí lo que es la interacción con el medio, la vida, para saber cuándo tengo alegría, cuándo tengo tristeza, cuándo tengo ira, cuándo tengo miedo. Y eso es lo que también me lleva a mí a poder compartírtelo, porque en mí es tanto una gran luz como puede ser una gran sombra, porque me puedo empezar a confundir con todo esto, con todo este barullo emocional y estos personajes que hablan, que te lo dije antes, en la película Intensamente lo ves. Hablan y hablan y hablan y de repente quiero bloquear a alguno, quiero silenciarlo, quiero callarlo. Pero ¿qué pasa cuando lo quiero callar? Bueno, ahí pasa algo que para mí es notable. Me estoy dando cuenta que mis niveles de conciencia están abajo. Creo que en ese momento es donde agarro y digo, el cauce del río, este sentido emocional que te digo, está tomando un cauce en donde va a ir a parar a una cascada y a una catarata donde no voy a saber distinguir qué es lo que pasa después abajo. En cambio, cuando mis niveles de conciencia se empiezan a aunar, se empiezan a integrar, cuando empiezo a ser uno en pensar, sentir y actuar, cuando empiezo a tener coherencia en los tres niveles, en los tres grados inherentes al ser humano, lo que empiezo a hacer es a ese cauce del río empezar a guiarlo íntegramente para que desemboque en el mar. Entonces, ese sentido que tenemos los seres humanos de poder emocionarnos y darle una distinción para que ese río vaya hacia el mar y desemboque y pueda tener después distinguir qué es lo que me pasa ante tal situación o tal otra, es lo que también después me va a dar la libertad de elegir. Si yo soy mucho de generar emociones, de emocionarme, me dicen mucho de afuera, de repente, che, pero vos te emocionás por todo, o todo te duele, o todo por todo llorás. Bueno, hacele caso, escuchalo. No le hagas caso a lo que es la interpretación del otro, porque es el sentimiento del otro lo que te está hablando. Pero sí hacele caso a que el otro te está diciendo que hay en vos una flor emocional, en donde de repente, tomando de repente una personalidad fuerte, una personalidad que le gusta ser líder, que le gusta tener poder, que le gusta mandar, si de repente le decís algo que no le gusta y está en un nivel de conciencia bajo, lo que va a aflorar es una agresión.
¿Por qué? Porque no le gusta que lo manden. No le gusta que le digan que está con miedo. ¿Por qué? Porque se cree fuerte. Entonces, lo que va a empezar a hacer es a reinterpretar esa emoción de miedo que tiene, y esa emoción de miedo la va a querer convertir en otra emoción. ¿Por qué? Porque él considera que el miedo no es posible para sí. Entonces, el punto es que vos puedas distinguir desde dónde te planteás en esta vida. Primero de todo, desde dónde vos tenés tu capacidad de hacer, de ser. Desde dónde vivís la realidad. La vivís primero pasa por la mente, pasa por las emociones, pasa por el cuerpo. ¿Desde dónde vivimos la vida? Primero de todo. Preguntátelo y repreguntátelo continuamente. Es un camino de pregunta y respuesta constante, constante y constante, y a lo largo de tu vida puede variar, por supuesto. Va a haber una concepción base. De esto podemos hablar en otro momento. Pero a lo largo de tu vida puede variar continuamente. Entonces, eso por un lado. Y segundo, ¿cómo vos interpretás eso? ¿Lo interpretás desde una cuestión del pensamiento? ¿Lo interpretás desde una cuestión de la acción? ¿Desde lo visceral, de movernos? ¿Lo interpretás de una cuestión más sensible? Otra pregunta, tu interpretación de esa manifestación que vos estás haciendo. Bien, entonces, eso son tips para que puedas empezar a rever durante todos los días también de tu vida, cuando algo emerge, cuando algo pasa, para que puedas tener una vida más encauzada. Entonces, ahí estoy con lo que es emoción, un cauce de las emociones, lo que es el sentimiento que aparece ante estas emociones, cómo yo también empiezo a ver mis sentimientos de una forma más, ¿cómo decir?, no natural. Esos sentimientos de una forma más real, a generar esos sentimientos desde un lugar más real, es poder también clarificar y encauzar el pensar, el sentir y el actuar. Y este pensar, sentir y actuar me va justamente a ayudar a pensar de una forma más certera a lo que son mis emociones. Entonces, la identificación esa de nuestras emociones, de cómo interpretamos la realidad, de lo que sentimos, por ejemplo, recién cuando hicimos el trabajo de respirar 2 minutos, lo que te invité es a que puedas sentir lo que aparecía en vos. ¿Qué nombre le ponés? No te dije que le pongas algún nombre, te dije que lo registres. Vos vas a registrarlo en vos, eso desde un lado de que te guste, que vos interpretes, desde tu realidad, tu observador. Entonces, esa interpretación es totalmente independiente, es tuya. Nadie te va a dar la fórmula de hacer esto, más esto, y vas a tener esto. Pero sí te puedo decir que cuando empieces de repente a pararte, a respirar, que respiramos constantemente, podemos decir 5 inhalaciones y exhalaciones por minuto, 20 si no tenés una respiración lenta, lo que vas a empezar a hacer es a registrar también qué es lo que está apareciendo en vos, como de forma emergente, que te dije antes. Esa emoción que aparece en vos de forma emergente, que la digo de abajo porque nace desde un lugar terrenal, pero aparece, como te dije, se gestiona del cerebro límbico. Entonces, esa emoción que aparece desde abajo, que se conecta con el corazón, el cerebro límbico, que la manda, es justamente la conexión que va a empezar a generar en vos nuevas realidades, nuevas sintonías. Entonces, el poder pensar, el ser cuerpo y mente unidos, a vos te va a ayudar también a tener una lucidez mejor para poder identificar esa emoción que te está apareciendo. Entonces, ¿cuáles son las herramientas, cuáles son las formas de poder interpretar de una forma más clara, una forma de niveles de conciencia donde ya hablamos que no hay un ego puesto en decir yo no me puedo enojar, yo no soy vulnerable, yo nunca me pongo triste, o yo siempre amo a todos, amor y paz. Esto también lo traigo, pongo el ejemplo de New Age. La New Age, por justamente traer esta cuestión de alegría constante,
y este bloquear, miedo, la New Age antigua, ¿no? De cuando se generó y todo el movimiento que hubo en los años 90, mucho era amor y paz y amor. Y este paz y amor también había un bloqueo de lo que estaba pasando a nivel real. Somos seres humanos. Entonces, este miedo que puede aparecer cuando de repente alguien iba y chocaba contra el movimiento del hippismo o New Age, lo que generaba era una confrontación, y ahí se generan las masas también agresivas, en donde yo saco la ira, porque no la estaba sacando antes en mi día a día, y la saco para confrontar al otro y para pelear con el otro. Y eso justamente es lo que genera después estados no saludables, sociedades viciadas, sociedades enfermas, sociedades con estrés constante, separadas, sociedades donde no podemos tener la libertad de pensar, sentir y hacer desde una coherencia, sino que hay que seguir una norma, una regla, que es estar callado, que es estar diciendo amor y paz o lo que sea, y eso es lo que dice de afuera, pero a vos, ¿qué te pasa con eso? Entonces, para esto te voy a proponer algunos ejercicios, algunas herramientas, algunas formas para que vos puedas tener esta autogestión, este autocontrol emocional, que lo puedas tener a diario, que lo puedas identificar, que lo puedas ver, rever y preguntártelo cada vez, en cada momento, en cada instante, que a vos te está pareciendo algo. ¿Qué es que a mí está pareciendo algo? Te aparece un pensamiento. Bien, me aparece un pensamiento. ¿Qué interpreto yo de ese pensamiento? Interpreto algo. ¿Qué me está generando ese pensamiento? Me está generando tal cosa. Después, que vos sabés que ese pensamiento te genera algo, por ejemplo, tristeza, es poder saber distinguir, no generar constantemente ese pensamiento, sino cambiarlo, empezar a generar otra realidad en vos, empezar a generar en vos y en el entorno. Esto lo vemos, ojo el piojo, y te lo digo así, esto lo vemos en el noticiero, los que consumen continuamente las noticias del día, los periódicos del día, lo que dice el informativo diario, lo que está recibiendo es alerta constante, miedo, 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 miedo. Se reconocen como miedo, fíjate vos en tu entorno, se reconocen como ese miedo que está viendo tantos fallecidos, tantos muertos, tal catástrofe, tal caos. ¿Se percibe como miedo? O después se sale y se dice, no, yo estoy feliz, estoy alegre. Entonces, si aparece primigénitamente el miedo, hacele caso. Si el miedo está, hacele caso, escuchalo y trabajalo para que no te genere más miedo. Porque la idea es que no tengas vos miedo constante porque aparece un virus. La idea es que le pongas atención a las acciones que vos puedas hacer para que ese miedo empiece a ser más inerte. Para que ese miedo vaya diluyéndose. Acordate que vos íntegramente, que de forma natural, propia, vas encauzando con esa secreción que tiene el cerebro límbico y que se transmite a la corteza y de ahí a la sangre y de ahí a la membrana celular. Y la membrana celular vuelve de nuevo adictivamente a pedir más cosas que le generen esa emoción. Vos mismo te podés estar generando ese miedo. Entonces, poder identificar de dónde viene ese miedo, si es que viene. Si no viene ese miedo, no lo llames, porque va a emerger cuando tenga que emerger, pero tampoco lo niegues. ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué puedo hacer para el autocontrol emocional? Punto número 1, que es la herramienta que te voy también a incentivar a que puedas hacer, es meditar. Con la meditación generas oxitocina, empezás también a generar otras hormonas aparte de oxitocina, como una hormona principal que se genera con la meditación, pero empezás a tener una mayor claridad de lo que es tu persona, de lo que es tu sentimiento, de lo que es tu pensamiento. Empezás a tener más claridad en tu persona, en tu ser, en tu persona primero y después en tu ser, gracias al simple hecho de meditar. Ahora vamos a hacer también una práctica, si da el tiempo,
Una práctica bien cortita, 2 minutos intensos de meditación, bien intensos de meditación para que puedas también tener un antes y un después de lo que es esta práctica. Entonces, uno es la meditación, otro es la respiración, los abuelos en el campo. Estoy de repente, alguien está enojado, está con ira y demás, andá y respirá, andá y oxigenate, andá y toma un vaso de agua. Entonces, ese vaso de agua, justamente que decían antiguamente en el campo, sin lugar a duda, te va a ayudar a enclarecerte, te va a ayudar a calmar esas aguas, esa marea, ese torbellino. Y si tenés ira, que la puedas gestionar, encauzar de una manera. Porque si no la encauzás, la ira puede volcarse en agresión, acordate. Puede volcarse en manipulación del otro. Entonces, 2, lo que es la respiración. 3, el autoconocimiento. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy? La pregunta fundamental. Autoconocernos. Saber, tener un conocimiento personal de cómo actúo, creo que vengo diciendo hasta ahora. Cómo pienso, cómo actúo, cómo siento. Tener ese autoconocimiento es básico para poder también darle una gestión y autocontrol a las emociones. Después, la otra herramienta que te quiero dar, y no es menor, vos pasás seguramente la mayor cantidad de horas de tu día con personas, con estimulantes externos, sea alimentos, sean personas, sean situaciones, noticieros, pantallas y demás, que eso puedas vos empezar a elegir también qué es lo que querés, qué es lo que querés, empezar a tener una cierta libertad de elección de que si vos querés de repente vivir en un clima más armónico, que vos empieces a generar ese clima más armónico con tu familia y con tus pares con los que vivís. Si vos de repente querés generar una situación menos alarmante, menos de estrés, bueno, no te digo de no ver el noticiero, pero te digo de empezar a saber gestionar qué es lo que aparece en vos en los momentos que ves el noticiero o lees las revistas de noticias. Esa parte de poder vos tener una elección, si tenés un lugar, si de repente estás trabajando en tu casa o en tu lugar de trabajo y a vos un cuadro que hay ahí te molesta, te genera un malestar, cambiate de lugar o cambiá el cuadro de lugar. Hacé vos el espacio donde querés empezar a generar tu propia realidad. Empezá a cambiar tus pensamientos, orientá tus pensamientos hacia un sentido en donde vos digas, bien, ahora estoy en una crisis, bien, no soy la crisis, ahora estoy en una crisis, ahora tengo una crisis real, pero no soy esa crisis. Entonces, esa crisis que tenés, empezar a también a vos mentalmente generar un cierto mecanismo para que vos no seas esa crisis que te genera miedo, que te genera angustia, que te genera tristeza, esas emociones básicas, sino vos empezás también a generar pensamientos que te generan alegría, que te generan felicidad. Estos pensamientos simplemente es con lo que se llama pensamiento positivo, tenemos un montón de herramientas. Podés empezar también con técnicas como por ejemplo el Ho'oponopono, empezar a vos, mecanizarlo, ir por la calle diciendo Ho'oponopono, 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 o generar vos esos neurotransmisores que a lo mejor están hoy faltando también en tu día a día. La otra cosa que te digo, que esto viene justo con cambiar paradigmas mentales. Esto te recomiendo a un autor, a un científico, un médico estadounidense, Joe Dispenza, te lo súper recomiendo para también ahondar en lo que son también los factores y las cuestiones científicas y el por qué sucede esto. Después, ser consciente de justamente nuestro pasado, con lo que venimos, nuestra familia, nuestros antepasados, también van a predisponernos de una forma u de otra. Entonces, esta predisposición con la que venimos de antes, no es simplemente negar, decir, no, mi mamá me maltrataba, me pegaba, le pongo una pared y listo. Y esa es
la única realidad absoluta, me maltrataba y yo creo eso nada más. Y lo niego, incluso, porque hoy no me estoy dando cuenta y no estoy revisando atrás de la pared de por qué generaba esto o cuál era su interpretación de la realidad, sino que me pegaba. Y ese pegarme, ¿qué te genera a vos? ¿Te genera tristeza? Tal vez. Entonces, esa tristeza, ¿cómo la gestionás hoy para reencauzarla? ¿Cómo gestionás este suceso? ¿Cómo lo cambiás? ¿Cómo modificás el observador de este suceso para que no te genere más tristeza? Porque si te genera más tristeza, las células te van a pedir más tristeza. ¿Por qué? Porque es un método de defensa primigenio, no es mala tristeza ni es buena. Es un método, es algo que aparece por un cuidado y una supervivencia. Después, no niegues, esto también muchas veces se ve negado, lo malo de ser hedonista. Si de repente vivís con con cuestiones de emociones hedonísticas, es decir, que vos tenés emociones de alegría constantemente y las transmitís a los otros y vivís de eso y sos consecuente en tu pensar, sentir y actuar, bueno, no las niegues, no las niegues. No creas que porque vivir así, más allá que te dije que va a aparecer el miedo, que va a aparecer la ira, que va a aparecer la angustia, que va a aparecer todo eso, más allá que aparezca, no niegues cuando está apareciendo lo otro. Porque sin lugar a duda, eso también es una construcción de que por algo estás viviendo así. Vos lo elegiste también. Entonces, el punto es, ante esto que te digo, perdón, me salté, te quería decir, de nuestros pasados, hay también un dicho que me gusta mucho decirlo para cambiar nuestra realidad como observador a futuro. Nosotros somos fruto de nuestro pasado, sin lugar a duda. Se juntaron dos semillas, nuestros padres nos dieron a luz. Somos fruto de nuestro pasado. Ahora, somos semillas de nuestro futuro. Nosotros podemos elegir qué semilla queremos ser. Cómo queremos también empezar a diseñar nuestro futuro. Eso es otro de las cuestiones que te digo. Después, tener cuidado con lo que verbalizás a diario. Verbalizamos un montón de cuestiones también, de decir verbalizar, decir palabras. La otra vuelta estaba en una clase de una actividad y en esta clase había un chico que lo que hacía era decir, bueno, mi ejemplo es que yo le digo a mi mujer, porque ahora no me banco que tenerla del otro lado del teléfono y que se ría, entonces yo le digo HDP. En Argentina HDP quiere decir hijo de P. Entonces eso que le digo a mi mujer, la verdad que a mí me genera bienestar. Ahora, a vos te genera bienestar, a vos te puede generar alegría. Como dijimos antes, que no hay una forma de encauzar de que a vos lo que interpretes de tus emociones te genera un sentimiento. Entonces, no es, nadie es quien para acusar con el dedo de cómo a vos te genera eso. A lo mejor sí, puede ser real, pero lo que vos verbalizás, si al otro le decís HDP o la que te parió, eso sin lugar a duda se entiende la intensidad que está teniendo. Y cada vez para vos va a ser más normal decirlo, cada vez para vos va a ser más natural vivir en ese estado de conciencia de agresión, de pelea, de que el otro tiene la responsabilidad o la culpa. Y esa normalidad, esa normosis enseguecedora de vivir que el otro tiene la responsabilidad o la culpa y por eso se merece un insulto, es donde estamos hoy en día la mayor parte de la sociedad. Lo que necesitamos hacer es subir a una identificación del yo, del quién soy yo, de poder reconocer un poquitito nuestro ego, ese hedonístico, de quién soy, de decir, acá estoy yo, y después de trascender y decir somos, y está todo más que bien, somos, yo estoy siendo íntegro y natural con lo que estoy pensando, sintiendo y actuando. Estos son los niveles de conciencia. Es otra parte más, que también te invito también a ahondar más en lo que son los niveles de conciencia, que desde la Universidad de la Conciencia lo trabajamos, por supuesto. Y después, lo que dije que íbamos a hacer para no alargarnos más, podemos tener también qué emociones nos genera, reconocibles o no reconocibles, lo que es la alimentación que estamos teniendo. Hoy en día se da mucho, gracias a Dios, mucho sentido a lo que es la alimentación. Entonces,
Si nosotros te comemos alimentos que tengan hormonas de estrés, hormonas de miedo, lo que vamos a estar comiendo son esas hormonas. ¿Y cómo sucede eso, Matías? Es simple. Si de repente, esto es también medido desde la parte de estudios científicos de la sangre, si de repente un animal, por ejemplo, fue matado en situaciones de estrés, de miedo, lo que pasa después cuando lo comes es que ese animal va a generarte a vos esas hormonas. Va a transmitírtelas, vas a estar chupándolas, vas a estar comiéndolas. Entonces, lo que te quiero decir con esto es, come lo que tengas ganas, pero sabe también reconocer que el alimento tiene su vibración, el alimento tiene su pranas, tiene su conformación energética. Como toda materia termina diluyéndose en energía. Entonces, toda esa vibración que tienen los alimentos cuida mucho tu bienestar mental, cuidan íntegramente tu bienestar mental. Podemos estar con emociones más direccionadas, con un sentido más selectivo de lo que yo personalmente, de forma individual, necesito, quiero y siento. Ahora, si de repente estoy consumiendo constantemente lo que el otro, el entorno, el alimento, me está diciendo que tengo que consumir, lo que me va a pasar es que voy a vivir más encauzado en esa realidad de esas hormonas, de eso que el entorno me da, que el noticiero me da, y no voy a poder yo vivir también lo que íntegramente soy. Vamos a hacer una práctica breve, 2 minutos. Ya está siendo la hora y quiero abrir 5 minutos a que haya un intercambio, preguntas, comentarios. Y vamos a vivir una práctica breve de lo que puede ser una brevísima meditación. ¿Por qué? Porque la meditación, como te dije antes, nos ayuda a nivel neuronal a generar nuevas conexiones. Nos ayuda a estimular las conexiones neuronales, nos ayuda a descansar, nos ayuda a relajarnos, nos ayuda a ser más objetivos con nuestro pensar, sentir y actuar, nos ayuda a caminar más libres en la vida, de peso por lo que fue o por lo que será, sino más posicionados en el presente. Así que lo que te invito es a poder tomar ese lápiz y papel que te enviamos por mail que puedas tener. Si no lo tenés, simplemente registrarlo en tu memoria, pero escribir también te va a ayudar a tener este registro íntegro de cómo estás ahora. Decía algo de cómo estés. Bien, mal, cansado, feliz, triste, lo que sea. Lo que vamos a hacer, después de que escribas, ahora sí te pido de cerrar los ojos, imaginarte profundamente que estás solo en este mundo. No estás con nadie más. En esta soledad, vos sos el todo. Vos podés elegir hacia dónde ir. Vos podés elegir lo que tener, cómo actuar. Vos podés elegir qué hacer. Hasta incluso si vos tenés ganas de estar con otros, podés empezar a generar también esos otros con los que querés estar. Pero nadie va a influir en lo que sos. Imagínate así siendo quien sos, corriendo por un campo verde, lleno de flores, con olores que te estimulan. Reconoce cuál es el olor, el aroma que más te gusta. Te está estimulando. Viviendo en los colores que te generan vitalidad, que te generan energía, que te generan fuerza,
te generan pasión, ganas de seguir viviendo. Todo la realidad es de esos colores. Imagínate un sol inmenso que está entrando por vos, por tu cuerpo. Imagínate escuchar esos sonidos. Esos sonidos que te gustan, que te atraen. Ahora con esta identificación que tenés en este momento, sabiendo quién sos, sentí cómo estás ahora. Ponle el nombre, verbalizalo. Te invito a escribirlo en esa hoja y ver si cambió algo. Ver si algo se modificó. Namaste. Puedes abrir los ojos, puedes volver con todos tus sentidos al aquí y a la hora. Y antes de abrir los micrófonos y las cámaras para este intercambio, a ver si hay algún comentario, alguna pregunta y demás, lo que te quiero invitar también es el martes que viene comenzamos un curso de meditación de 7 días, del martes 23 al martes 30, 7 días continuos, un proceso de iniciación en la meditación. Esto que te di recién es una pastilla hipnótica, por decirlo de alguna forma, para que puedas también saber qué beneficios puede generar en un antes y un después de una meditación que a lo mejor empiece con 5 minutos diarios, con 20, con 1 hora, con lo que quieras y puedas. Pero si empezás a hacerlo un hábito, todos estos estados mentales, vos empezás a generarlos en el día a día. Y empezás a hacer contagio, un contagio con los otros, de cómo estoy. Si te invito también a que le voy a decir, voy a poner la pantalla para que lo puedas ver. Es un curso que la verdad que está en un precio súper accesible, son para el precio argentino 800 pesos, 7 días continuos de meditación, de aprender, de acompañamiento personalizado en lo que es la práctica de meditación, y estoy poniendo el otro flyer, ahí estamos, en lo que es la práctica de meditación. Bien, no me está dejando poner el flyer, pero le pido a alguien del equipo que escriba ahí la página web para que pueda justamente poder entrar y ver también de qué se conforma todo el curso. Si sentís que te va a ser útil, es solo para 20 personas. Va a ser bien íntimo, bien personalizado. Va a estar a nivel de guía, voy a estar yo como tu tutor principal, tu facilitador principal, y va a haber también gente del equipo de la universidad que te va a estar acompañando. Y va a haber 7 días de contenido, 2 clases en vivo, para que puedas ver también en vivo, participar, interactuar, ver dudas, ver cuestiones personales, temas de horario personales. Todos tenemos horarios diferentes, ritmo de vida diferentes, familia diferente. Entonces, en esas 2 clases vas a poder sacar afuera toda tu realidad, y vamos a meditar juntos también, y va a haber mucho contenido para que puedas también incorporar durante los 7 días. Sin más chivo de lo que es el curso de meditación, que sin lugar a duda va a empezar a enclarecerte a vos lo que son las emociones,
a ayudarte a tener este sentido de no sacar el miedo, que te nazca estrés, porque es gratuito y es fortuito hoy vivir con miedo, o es normal vivir con miedo por el coronavirus, sino que vos puedas elegir realmente lo que te sucede y también empezar a hacer estos cambios vos mismo de lo que te sucede. Así que bienvenido a ser parte, y cualquier pregunta también, por supuesto, la puedes hacer por el chat, que después quedarme leyendo, a ver si hay alguien, poner tu nombre, apellido, y después, en tal caso, te contesto yo por privado. Vamos entonces, abrimos a preguntas, respuestas, comentarios que pueda haber, que sin lugar a duda me parecería súper rico que puedas también compartirlos. Así que bienvenido a que aparezcas y lo traigas.